Bueno, contabilidad del sector público, vamos a las definiciones que nuestro profesor de la Gáspera nos dejó. Fíjense, vamos a ver las definiciones justamente de nuestra materia para que ustedes vayan, vamos a ir caminando hacia la contabilidad del sector público, ¿sí? Con estos conceptos y definición de lo que era la contabilidad pública tradicional. Fíjense lo que dice Matot. La contabilidad pública es la parte de la contabilidad que se ocupa de dar el ordenamiento que permite medir el alcance, el cumplimiento y el resultado de la gestión y demás hechos previstos y acaecidos en la hacienda pública. ¿Sí? Fíjense, dar el ordenamiento que permite medir la contabilidad justamente, expone y mide cumplimiento y resultados de la gestión y demás hechos previstos y acaecidos en la hacienda pública. Introduce siempre, van a ver que justamente la importancia del sujeto, que es la hacienda pública, ¿sí? Después, Valleto, es una de las que más nos gusta. Dice que la contabilidad pública es la disciplina que se ocupa de la economía de la hacienda pública, cuyas operaciones estudia en conjunto y en detalle a los efectos de formar y perfeccionar por vía racional y experimental y con miras al cumplimiento de su fin, la doctrina administrativa de la misma. La aplicación de los preceptos doctrinarios por ahí establecidos en la organización y gestión de la hacienda entra lógicamente en su esfera. ¿Sí? Son definiciones muy largas, pero siempre, fíjense, conjunto de respecto de perfeccionar por racional y experimental la doctrina administrativa de la misma. ¿Sí? Después fíjense lo que dice Ale. El obrar científico de la contabilidad pública se orienta hacia el fenómeno concreto del Estado y demás entidades políticamente menores, considerando estos organismos preferentemente en su dinámica y dentro de tal aspecto repara en la gestión económica, ya sea esta en la financiera, que atiende al manejo de los fondos del Tesoro, o al patrimonial, cuya misión es la de conservar, administrar y disponer de los bienes susceptibles de posesión y dominio estatal. Esta definición es muy completa también. Fíjense, que dice, considera, o sea, el obrar científico de la contabilidad pública se orienta hacia el fenómeno concreto del Estado, preferentemente en su dinámica, y dentro de tal aspecto repara en la gestión económica, financiera, que aquí es lo que atiende, el manejo tanto de los fondos del Tesoro y también a la patrimonial, ¿sí? Y habla de la misión de conservar, administrar y disponer los bienes de posesión y dominio estatal. Esta es la de Arévalo. Fíjense que habla del objetivo. La contabilidad pública tiene un objetivo propio que consiste en la aplicación sistemática de los principios y preceptos del Contralor, tomado de la contabilidad general a la actividad administrativa de carácter económico financiero del Estado, para revelar dicha actividad, registrarla, exponerla y apreciarla exactamente. Lo que presupone un conocimiento preciso de la organización y gestión de la hacienda pública y un vínculo estrecho y constante de su proceso operativo. ¿Sí? Definitivamente, todas engloban justamente analizar justamente la actividad económica y financiera de quién, del Estado, ¿sí? Registrarla, exponerla, apreciarla, ¿para qué? Para poder controlarla, ¿sí? Con Arévalo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todas estas definiciones? Ustedes van a elegir cualquiera de las definiciones y la van a tener que, lógicamente, aprender y desarrollar
por si en la mesa alguna vez les preguntamos, a ver, una definición de contabilidad pública clásica. Estas son definiciones clásicas de la contabilidad del sector público, ¿sí? Ahora vamos a entrar a estudiar, vamos a empezar a analizar a la contabilidad como sistema de información, donde ahí vamos a ir más concreto a definiciones más modernas y más actuales, ¿sí? Pero algunas de estas definiciones tradicionales, recuerden que en la mesa puede ser que nos preguntemos, ¿alguna mesa se terminó? Porque no, cuando un alumno está rindiendo contabilidad pública y busca definirla, ¿sí? Donde van a encontrar en cualquiera de estas definiciones siempre los conceptos fundamentales. La actividad administrativa, económica y financiera, ¿de quién? Del Estado, ¿sí? Que hay que registrarla, exponerla, para que permita su control, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda sobre las definiciones? No, profe. Bueno, está entonces clarito cómo lo vamos a analizar, qué vamos a considerar para el examen final. Por lo menos una definición, la que más les guste, que donde ustedes entiendan justamente el proceso contable, que es la contabilidad general aplicada al sector público, que no puede ser distinta, ¿sí? Nunca olviden y anótenlo, relacionar estas definiciones con el artículo 75, ¿sí? Que justamente hablaba que se aplican todos los principios contables en la contabilidad del sector público, se aplican todos los principios contables generalmente aceptados y todas las normas de contabilidad vigentes para la contabilidad privada, ¿sí? Recuerden siempre de relacionarlo. Vamos a ver ahora, vamos a intentar desarrollar el otro Power que habla de la contabilidad pública como sistema de información, ¿sí? Vamos a ver si podemos compartir pantalla. A ver. ¿Sí? ¿Está el Power? Ahora sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Continuamos entonces caminando nuestro sendero de la contabilidad del sector público. Fíjense, vamos a hablar tenemos las características de la contabilidad pública. Fíjense, es una ciencia que determina las leyes que deben regir la vida en la hacienda pública. Los criterios de aplicación de la riqueza están puestos al servicio del bien común. Ese es otro recuerden, concepto básico, ¿sí? La aplicación de la riqueza en el Estado está puesto al servicio del bien común, al servicio de las personas. Nunca el Estado persigue lucro. Por eso después van a poder entender y hay que relacionarlo con cómo se registra el patrimonio del Estado, ¿sí? También por qué el proceso, bueno, el criterio del devengado para los gastos y la aplicación del criterio del percibido para los recursos tiene que ver con ese criterio de visión de qué es lo que es la riqueza que tiene el Estado. La riqueza del Estado es el bien común y las personas, ¿sí? Después dice, nuestra materia es el conocimiento particularizado en el uso de la riqueza pública. Fíjense qué importante, ¿sí? ¿Hay alguien, por favor, que tiene el micrófono? Bueno, no es el mero registro contable de las operaciones del sector público provincial. Esas serían las características, ¿ok? Es una disciplina social porque se interesa en el comportamiento humano, abarca 3 aspectos sustanciales: gestión, normas y eficiencia. En función del hombre como disciplina social. Brinda la información necesaria para lograr una eficiente gestión administrativa,
incluyendo las normas necesarias para la planificación, organización, dirección y control de la hacienda pública, ¿sí? Y es una herramienta idónea para la gestión pública eficiente. Entonces podemos decir que, a ver qué conclusiones. Que esto es importante cuando vamos charlando, que vamos leyendo. Yo voy a ir rápido en las filminas que son menos importantes, ¿sí? Y en las que son más importantes, se las voy a ir señalando para ver si ustedes tienen la manera de marcar los temas que hacen fundamentalmente al tema, ¿sí? Que es mucho más sencillo en la clase presencial, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿sí? Fíjense entonces, ¿cuáles son fundamental estas características? Que la contabilidad pública vino a elaborar los principios que habrán de regir a la organización, la gestión, la actividad de los entes públicos y el control de los medios que administra, permitiendo informar y facilitar su juzgamiento, ¿sí? Eso hace la contabilidad pública. Vino a regir la organización de ¿qué? La organización del Estado. Siempre, recuerden, siempre que hablamos de Estado nacional, provincial, municipal, vino a regir la gestión. ¿Qué es la gestión? ¿Qué quiere decir gestionar? Gestionar es justamente realizar actos de administración. Actos de administración que realiza el Estado, ¿cuáles son? Recaudar, ¿sí? Es recibir los fondos, ponerlos en una caja única y aplicarlos, ¿sí? La actividad de los entes públicos, ¿qué es lo que es? Justamente es lo que son las funciones que el Estado realiza a través de que de la provisión de los bienes públicos, la prestación de los servicios públicos, ¿sí? Y las actividades que también realiza el Estado a veces como justamente participando en la economía como una empresa pública. ¿Mm? Y también nuestra contabilidad vino a regir y elaborar el control de los medios que administra el Estado, ¿sí? Es decir, que todo el gran proceso que vimos en nuestra primera clase, recuerden que se retroalimenta con el control, ¿sí? Siempre que hablamos de administración financiera, de gestión, de obtención de recursos y de aplicación de recursos, tenemos que tener un horizonte que es el control. Nos van a controlar. Vamos a tener que rendir cuentas, ¿sí? ¿Por qué? Siempre la pregunta, y para entender la contabilidad pública, es preguntarnos el por qué es formalísima la contabilidad del sector público y la administración financiera. ¿Se acuerdan que ya lo hemos charlado? Eso es muy importante que lo internalicen. ¿Por qué? ¿Por qué es tan formal? No puede hacerse nada que no devenga de una norma legal. Excelente, excelente. ¿Por qué? Porque lo que se organiza, lo que se gestiona, las actividades que se realizan no son mías, no son de los funcionarios, no son de los empleados, sino que son de los ciudadanos. Muy bien, muy bien. ¿Quién fue? Disculpen, ¿quién es el nombre de la Ivana? No. Flor. ¿Flor cuánto? Bueno, Flor, muy bien. Justamente, es esa visión que tenemos que tener. Trabajemos en el Estado o trabajemos en la actividad privada, ¿sí? Si trabajamos en el Estado, tenemos justamente la obligación y vamos a ser parte de la rendición de cuentas, y vamos a ser responsables de la rendición de cuentas. Y si trabajamos en la actividad privada y somos ciudadanos, debemos exigir el cumplimiento de toda la normativa, justamente porque estamos del otro lado, ¿sí? Y nos están administrando nuestros recursos. Entonces también debemos tener en claro
como profesionales de las ciencias económicas, esta formalidad cuando estamos en la actividad privada de que debe cumplir el Estado, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar? Siempre de una manera formal. Y no tenemos que permitir ningún atropello del Estado, ni desviaciones a la normativa, ¿sí? Ese es un principio fundamental que tenemos que tener claro como contadores para nuestra relación con el Estado, ¿sí? Bueno, ves acá, este es el enfoque moderno ya de las definiciones de la ciencia, la contabilidad pública. Fíjense, es una ciencia, hablamos de ciencia que estudia la organización, la gestión y el control de la hacienda pública. Otra vez, la organización, ¿cómo está organizado? ¿Sí? Porque acá también justamente van a tener que empezar a hacerse el oído, como yo les voy tirando distintos tips, cuando les digo el oído, porque son términos muy profesionales que los van a usar en el ejercicio de manera permanente. Entonces, cuando hablamos van a ver la organización, primero hace falta justamente un planteamiento, que es como ustedes han empezado a analizar la parte práctica. La parte, justamente, el primer tema práctico que han ustedes asumido o se les ha presentado es, ¿cómo nos organizamos? Esto que vamos a hablar, esto que vamos a tener que registrar, que vamos a tener que mostrar, que vamos a tener que rendir, y primero hay que organizarse, ¿sí? Como hablamos, la gestión es la administración y el control es la rendición de cuentas, y después que viene un organismo externo y nos revisa la rendición de cuentas, ¿sí? Fíjese, que justamente vamos a la ¿qué pasó? ¿Salté? Está bien, entonces, hablamos primero que es una ciencia que estudia la organización, la gestión y el control de la hacienda pública. Podemos decir también que es un conjunto de principios doctrinarios y de reglas técnicas que rigen la gestión administrativa y económica de la hacienda pública. Otra vez vamos a ver las finalidades rápido. El propósito de educar respecto de los procedimientos administrativos y de control que deben aplicarse para obtener una eficiente gestión de la hacienda pública. Siempre ve, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. El gobierno, al programar la gestión y rendir cuentas, debe hacerlo en forma clara y universal, ¿sí? Acá está justamente otra vez señalando dentro de la finalidad de la hacienda pública, siempre como programa, gestiona y rinde cuentas, ¿sí? ¿De qué manera? Forma clara y universal. Delimitación de su campo. Vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de la contabilidad pública. Es una disciplina social, vamos a ver el alcance que se llama, ¿sí? La contabilidad pública es una disciplina social, se interesa por el comportamiento del hombre que vive en sociedad, pero limita la esfera de su conocimiento a ciertos aspectos de esa convivencia, a los aspectos económicos financieros, ¿sí? Es un saber de naturaleza política y atiende el conocimiento a un sector del fenómeno político, de naturaleza política. ¿Por qué? Porque habla es un saber de naturaleza política y atiende el conocimiento a un sector del fenómeno político. Porque justamente cómo la política o cómo se transmite los funcionarios ejecutivos los objetivos que persiguen, a través justamente de los actos políticos. Los actos políticos comienzan o deberían comenzar con lo que se llama una planificación, la definición de grandes ejes estratégicos sobre qué, primero sobre la provisión de los bienes públicos fundamentales. Los primeros, ¿qué es lo que es? Es la salud, la educación, la justicia, la seguridad,
Esos son los primeros ejes estratégicos que se debe plantear un político. Pero esto que es muy bonito, hablan nuestros políticos, después hay que traducirlos, hay que bajarlos a tierra y hay que ponerles plata. ¿Sí? Ahí es donde el buen administrador justamente nos demuestra, porque ustedes ya con la edad que tienen han visto de todo, seguramente, buenos y malos administradores, justamente demuestra qué tan buen político es aquel que lo que dice de palabra, esos ejes, grandes ejes estratégicos que nos proponen en las contiendas electorales, después hay que bajarlos a tierra, ¿sí? Y bajarlos a tierra, disculpen la expresión tan real, pero es ponerles plata, ¿sí? Es traducirlos en un presupuesto en donde se prevén los recursos y se determinan los gastos. Ahí es donde nosotros nos metemos y entonces medimos y medimos además con el expertise técnico. Por eso hablamos de un saber de naturaleza política y atiende al conocimiento, el conocimiento a un sector del fenómeno político. Es una ciencia político-social y se relaciona con otras disciplinas que tratan de la vida del Estado. Esas son vamos a ver las relaciones con otras ciencias. Denominación de su campo, esa ya la vimos. Sí, relaciones con otras ciencias. Vamos. Lógicamente, una disciplina autónoma recibe el apoyo de todas las ciencias sociales, de la filosofía, la sociología, el derecho, la economía, las finanzas, la administración, las matemáticas, la estadística y la informática. Mínimo. Mínimo. Se nutre del aporte de todas estas para que el hombre pueda vivir en sociedad y lograr la paz social a través del bien común. También recibe aporte de la ciencia de la naturaleza, de la biología, de la física, y bueno, ahí nos fuimos un poquito. Porque ya tanto la biología y la física nunca es, la verdad que, pero bueno. También recibe aporte de las ciencias exactas, sí, que le permiten medir, evaluar resultados y formular previsiones. Eso sí, igual que la contabilidad tradicional. Vemos algunos ejemplos de las relaciones con las otras ciencias. Esto es importante porque es importante justamente para que empiecen a tener la visión macro de la contabilidad pública, ¿sí? ¿Por qué se vincula con las finanzas públicas? A ver, algo charlamos también. ¿No me están escuchando? En parte. Muy bien, muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Profesor, también tendría que relacionarlo con lo que es que las finanzas públicas atienden a la propia provisión de aquellos bienes, desde la definición de economía, que son públicos, que es decir, aquellos en los cuales el beneficio no está directamente asociado a quien paga. Por ejemplo, con los cuales habrían además externalidades, que usualmente es el Estado aquel que se encarga de proveer ciertos de estos bienes, como serían la defensa, la salud pública, la justicia. Falta uno. La educación. Y la educación, y en un término más de Smith, al de proveer y mantener los bienes de la obra pública de manera de generar cierta sinergia y mayor crecimiento estatal, un mayor crecimiento de la nación.
sea, de la participación en la economía del Estado. La participación Claro, una participación de no interferir, sino más bien de dar una infraestructura para poder tener un mayor desarrollo. Participar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Completaste lo que Florencia nos dijo, que justamente es la relación con qué son las finanzas, volvemos, proceso de ingreso-gasto, de quién, públicas, de quién, del Estado. Vos justamente señalaste y hiciste hincapié en el cumplimiento dentro del cumplimiento de la política fiscal, la provisión de bienes públicos, de bienes mixtos y la intervención del Estado en la economía, en vez de una intervención, la participación del Estado en la economía. ¿Sí? ¿Cómo? A través del presupuesto. Esa es la herramienta. Muy bien, muy bien. El presupuesto, recuerden que es una herramienta. ¿Sí? El presupuesto es la herramienta a través de la cual se materializan ¿cuáles son los instrumentos de las finanzas públicas? ¿Y cuál es la herramienta? Los instrumentos de las finanzas públicas son los ingresos, los recursos públicos y los gastos públicos. Así de simple. Esos son los dos instrumentos. Después vamos a tener dentro de los recursos públicos la subdivisión en recursos tributarios y no tributarios. ¿Sí? Y dentro de los gastos, toda la clasificación de los gastos, la clasificación jurisdiccional, constitucional, la económica, la por finalidad y función, ¿sí? Pero los dos instrumentos de las finanzas públicas son los recursos y los gastos. ¿Ok? ¿Cuál es la herramienta de las finanzas públicas? El presupuesto. El presupuesto, que recuerden que se llama presupuesto de gastos y cálculo de recursos. ¿Cómo se materializa? A través de dos leyes. Primero, la ley de impositiva, que es la de los recursos. Una vez que se determina, se estiman los recursos, viene la ley de los gastos. ¿Sí? Las dos leyes conforman el presupuesto de gastos o presupuesto de gastos y cálculo de recursos. ¿Sí? Esa es justamente esa relación con las finanzas. Vamos a ver. Estábamos por acá. A ver si agregamos algún temita. Investiga las fuentes originarias y derivadas de donde han de obtenerse los ingresos públicos. No investiga tanto. Esa palabra investiga no es tan correcta, ¿sí? Sino que interpreta la contabilidad del sector público. Las fuentes originarias y derivadas de donde se obtienen los ingresos públicos, ¿sí? Las originarias son a través, recuerden, de los bienes del Estado, es la venta de propiedad de bienes del Estado o el otorgamiento de alquileres, concesiones, y las derivadas es a través de los recursos tributarios y no tributarios, ¿sí? Vamos a ver con el derecho constitucional. Esto también siempre son las cositas que vayan anotando ahí al margen que vamos charlando. Con el derecho constitucional. Esto es también importante y se los traigo a colación, que tomen nota. ¿Por qué? Porque, y a qué voy realmente. Por favor, aquellos que estén tan alejados con la Constitución provincial y nacional, que hace mucho que no la ven, no la leen, son textos bastante sencillos de interpretar, son cortos y están totalmente relacionados a nuestra vida ciudadana. Y además, para poder también entender esto que empezamos a caminar hoy día, van a ver que siempre
siempre está relacionado con, justamente porque, volvemos otra vez, recuerden que la contabilidad del sector público y todo, la administración financiera del sector público es formalísima. Si es formalísima, ¿qué quiere decir? Que está totalmente ligada al cumplimiento de normas legales. ¿Cuáles son las máximas normas legales de nuestro andamiaje normativo y específicamente de nuestro sujeto, que es el Estado? Es la Constitución, tanto la Constitución Nacional como la Constitución Provincial. ¿A dónde pongan énfasis cuando otra vez en sus manos tengan, o no, está bien, en sus manos si es papel, si no en su smartphone, cuando tengan ganas y lean la Constitución, los sujetos fundamentales que nosotros, quiénes son los administradores de los bienes, de los bienes del Estado, de los recursos y de los gastos del Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, ¿y quién le da la autorización? El Poder Legislativo. Cuando lean las dos constituciones, repasen cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo, las atribuciones del Poder Legislativo, ¿sí? Y si les gusta, si les gusta no, también busquen en las dos constituciones aquellos organismos de control que establecen, ¿sí? Aquellos organismos, en nuestra provincia el organismo extrapoder de control, que es el Tribunal de Cuentas, artículo 181, 185, el contador general, después totalmente los cargos constitucionales relacionados con nuestra profesión, que es en nuestra provincia el tesorero general de la provincia y el contador general de la provincia. En la Nación, fíjense cuando miren la Constitución Nacional, las atribuciones del Ejecutivo, las atribuciones del Legislativo y los organismos de control que crea la Constitución del 94. Entonces, como les digo, los va a enriquecer personalmente y les va a servir para esta materia, para entenderla. Porque un día se sientan a estudiar, esto tal vez me lo pueden aseverar nuestros invitados en este año, que ya cursaron la materia y la quieren rendir, que después un día nos sentamos a estudiar la materia y queremos en 15 días, en 20 días, interpretar, es decir, no interpretar, sino meternos conocimientos estancos. Y no es así, está todo relacionado. Cuando nosotros entendemos qué es el Estado, qué es el Ejecutivo, qué es el Legislativo, vamos a interpretar mucho más fácil lo que empezamos a caminar en esta materia, ¿sí? Y bueno, y después, como les digo, se plantean en los exámenes preguntas que están en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, o en alguna de las normas que mencionamos, y además es muy un poco triste que estudiantes de ciencias económicas prontos a recibirse no tengan la estructura mental y el conocimiento de la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, trabajen en la actividad pública, privada o no se reciban de contadores. Pasaron por la Universidad de Ciencias Económicas, fueron estudiantes universitarios y nuestras normas fundamentales debemos medianamente internalizarlas. ¿Para qué? Para poder mirar a los ojos a alguien, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos y poder opinar con un mínimo de criterio, ¿sí? Bueno, vamos más rápido. ¿Por qué entonces con el Constitucional? Estudia la sociedad como institución política, organiza a la sociedad, rige las relaciones del poder público con el individuo, ¿ves? Acá está sintetizado un poquito lo que yo he querido, no sé si lo he logrado, pero es lo que yo he querido señalarles de Constitucional. Con el derecho civil,
porque justamente el derecho civil, que es el derecho privado, define toda la personalidad jurídica de del ente, este ente público, nuestro estatal, de los privados y la relación, ¿sí? Establece el régimen jurídico de la materia administrable, si un organismo es público, si es privado, si es mixto, ¿sí? Con el derecho administrativo regula la actividad concreta del Estado en orden a cómo es la organización y la operación de las funciones y los servicios públicos. Esto es muy importante. Y anótenos a un costadito que la ley que tienen que mirar alguna vez y tener en sus manos, si es que no lo han hecho en nuestra provincia, es la ley 9003, ¿sí? Que es la ley de procedimiento administrativo, la ley 9003. Justamente esa ley establece cómo es el procedimiento administrativo para relacionarse con esta. Repásenla, porque seguramente en alguna materia de derecho administrativo que hayan tenido, seguramente ya la han visto. Pero es la que nos muestra cómo nos vamos formalmente a relacionar con el Estado, que es los actos jurídicos. Recuerden que aquellos que trabajan en la actividad privada, los que trabajan en la actividad privada no van a trabajar en el Estado, la mayoría de ustedes. Cuando se relacionen con el Estado, esto es la primera norma que tienen que tomar, la 9003, porque justamente les va a enseñar cómo se deben, qué es lo que hace el Estado, ¿sí? Cómo toma las decisiones a través de los actos administrativos, esa resolución de autoridad competente, cómo lo tiene que notificar, cómo toma conocimiento, la diferencia entre el administrador y el administrado, cómo toma conocimiento el administrado, cómo le voy a pedir que me explique al Estado, ¿sí? Cuando no le entiendo. Si me contesta otra vez, que es toda la parte recursiva, ¿sí? La oposición de recursos. ¿Cuáles son también los vicios que se producen dentro del Estado? Si el vicio es leve, es grave, es gravísimo. Entonces, como les digo, esta ley que es muy cortita, la 9003, también siempre ténganla en cuenta, vayan armándose lo que hacíamos cuando éramos antes estudiantes y estaban todas las normas estaban en papel. Lo que se llama un digesto de las normas de esta materia. Ley 9003 de la provincia fundamental, la ley 8706 fundamental, el decreto 1000 que ya vamos a llegar fundamental. Las normas que vamos charlando acá, anótenselas y después que surgen en cada tema, van a saber que la ley de municipalidades, la 1079, esa ley que se llama Ley Orgánica de Municipalidades, esa es la ley que les va justamente a permitir saber relacionarse con qué es un municipio, cómo está organizado, quién es el intendente, por qué, qué funciones tiene, qué es lo que es el Consejo Deliberante, qué puede hacer y qué no puede hacer, qué es el secretario de Hacienda, qué es el contador general municipal, ¿sí? Esa es la 1079. Bueno, esa es la relación con el derecho administrativo, totalmente con nuestra materia, ¿sí? Fíjense, ya volvemos otra vez a lo nuestro. Este es un enfoque muy lindo. A ver, decíamos que, disculpen, ¿cómo se divide la contabilidad pública? Fíjense cómo también son características muy propias de la contabilidad pública, diferente a la contabilidad privada. Es contabilidad preventiva, contabilidad ejecutiva y contabilidad crítica, ¿sí? Vamos a ver qué es esto de la división. ¿Por qué es preventiva? Es el instrumento de previsión de la gestión estatal. Es el presupuesto de gastos, falta una S, y de recursos. De gastos, bueno, puede estar expresado, es el presupuesto de gastos y de recursos.
es la determinación previa, obligatoria y limitativa de la gestión estatal en cuanto a la estimación de gastos y de recursos. ¿Sí? Fíjense por qué nuestra contabilidad del sector público se divide en este primer enfoque, que es preventivo. ¿Por qué es preventivo? Porque para que empecemos a poder administrar bienes del Estado necesitamos la herramienta del presupuesto público. ¿Sí? Por eso decimos que es preventiva. Y no podemos hacer nada de gestionar recursos, gastar o administrar bienes del Estado si no tenemos esa herramienta que es el presupuesto público, que recuerden que es la ley que sancionaron los órganos legislativos y le autorizaron al Ejecutivo a gastar y a recaudar. ¿Sí? ¿Qué es lo que es herramienta? La determinación previa, obligatoria y limitativa. ¿Por qué es limitativa de la gestión estatal? A ver. ¿Me escuchan? Nacional. ¿En qué? ¿En pesos? ¿O no puedo contratar más personal? ¿O puedo comprar más? ¿Cómo? En montos y en concepto. La limitación es en concepto y monto. ¿En qué? Me va a decir la ley. ¿En qué me dice la ley? Miren las leyes, lean por favor una ley de presupuesto. Establece en qué puedo gastar, cuánto en personal, cuánto en bienes corrientes, cuánto en bienes de capital, cuánto en servicios generales. ¿Sí? Eso es en qué puedo gastar. Y además también me dice en cuánto, en quantum. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Es limitativa en concepto y monto del gasto. Y estimativa en recursos. Por eso fíjense, a ver, vamos a leerlo otra vez, a ver si está bien expresado. Dice, es la determinación previa, obligatoria y limitativa de la gestión estatal en cuanto a la estimación de gastos y de recursos. Ahí está, esa palabra es, pongan, en cuanto a la determinación cualitativa y cuantitativa de gastos y estimación de recursos. Los recursos se estiman, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es lo que habría que corregir. ¿Sí? ¿Lo ven? En vez de estimación, es determina. El presupuesto. Muy bien. Exacto. Determinados, limitados en concepto y monto. ¿Ok? Bueno, para la próxima no lo hablaré. ¿Por qué es? Desarrollamos por qué era limitativa. Vamos ahora por qué es ejecutiva. ¿Por qué el tratamiento de los ingresos en todas sus etapas? Fíjense cuáles son. Acá ya empezamos a hablar la importancia. Esto también márquenlo. ¿Cuáles son las etapas de los recursos? Primero los fija. ¿Quién los fija? La ley de presupuesto. ¿Sí? Los recauda. ¿Quién los recauda? El ente recaudador, que es el administrador financiero. Y centraliza los fondos. ¿Quién tiene los fondos centralizados? El tesorero. ¿Sí? Los fija, los recauda y centraliza los fondos. En el caso de los gastos, también es el tratamiento de los gastos en todas sus etapas. Etapa de los gastos, afectación preventiva, ya van a ver, esto es lo que van a ver en práctica y también vayan haciéndose el oído. Etapas del gasto y etapas de recursos, ¿sí? Como dijimos, en el párrafo anterior, en el primer párrafo, hablamos de las etapas de los recursos. Fijación de recursos, recaudación y después la centralización que hace el tesorero.
Fíjense para los gastos. Estas son las etapas que tienen los gastos. Este es el enfoque presupuestario que tienen que ustedes empezar a asimilar, ¿sí? Que además del contable que va a existir y que existe, está el enfoque presupuestario. Afectación preventiva, ¿qué es lo que es? Afectar preventivamente justamente un gasto es esa partida que me autorizó el presupuesto, los legisladores me autorizaron a gastar y le autorizaron al ministro si quieren a cualquier ministro de infraestructura, a que compre bienes de capital por 1 millón de pesos. Lo autorizó para que lo compre en todo el año, se gaste ese 1 millón de pesos, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace cuando empieza el año y el ministro dice, che, hay que comprar unas camionetas porque se viene por desuelo del viento, están todas las camionetas rotas, vamos a tener que ir, entonces vamos a tener que comprar, vamos a empezar comprando una camioneta y necesitamos una camioneta que sea 4x4, ¿sí? Inmediatamente, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo primero que se hace? Hay que mirar que exista la partida, es decir, esa autorización presupuestaria, se va a determinar una partida que se va a llamar, en esa limitación en concepto y monto, se va a llamar bienes de capital. ¿Cuánto me autorizó el legislador? 1 millón de pesos, ¿sí? Pero, perdón, con 1 millón de pesos no vamos a comprar nada, pongámosle 10 millones de pesos. Vamos a comprar una camioneta 4x4 y nos vamos a gastar 2,5 millones de pesos. Inmediatamente hace la afectación preventiva de los 2 millones, pide el presupuesto, ¿sí? Empieza a pedir presupuesto a Jacopini, a la Ford, a Chevrolet, y más o menos todas en que rondan en 2,5 millones, pum, hace la afectación preventiva de que pónganle al lado reserva. Hace una reserva de 2,5 millones, que fue el presupuesto que les pasó la Ford o Jacopini o la Chevrolet, ¿sí? Después, así afectó preventivamente el gasto. Después va a llamar a licitación pública, va a tener que llamar, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Quién ganó? Y la más barata es la Toyota. Entonces, ahí viene la etapa que se llama compromiso, que es cuando existe ya una relación jurídica con un tercero. Después que hice la licitación, abrí la licitación, la más barata, la que más se cumple con los pliegos, los plazos, los servicios, todo lo que yo quiero es Jacopini. Realizo el compromiso, la etapa del compromiso. Sí, registro el compromiso. Después viene el deber, entonces si le notifico a Jacopini. Cuando Jacopini recibe la notificación y le llega un papel que dice, usted tiene que entregar la camioneta que me prometió en el plazo de 30 días. Viene Jacopini y me entrega la camioneta, se produce el devengado, ¿sí? Me entregó la camioneta. ¿Qué vino? Con el remito, me hizo firmar un remito y me entregó una factura, el devengado, ¿sí? Como yo ya tengo la camioneta, el remito y la factura, lo voy a mandar a pagar, se llama el mandado a pagar. Porque ya se cumplió el devengado. ¿Qué es lo que hago cuando hago el mandado a pagar? Hago lo que se llama una orden de pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le tengo que ordenar a mi tesorero a que pague. El pagado lo hace el tesorero, ¿sí? El mandado a pagar lo hace el contador de la repartición o el director de administración, ¿sí? Y le manda a pagar al tesorero, le hace un papel que se llama orden de pago y le dice, páguenle a don Jacopini, porque me entregó la camioneta que yo quería, los 2,5 millones de pesos. Ese papelito le llega al tesorero que tiene todos los recursos y paga el pagado, ¿sí? Ahí empezamos con las etapas, ahí empiezan a hacerse el oído. Esto, márquenlo con rojo, esto es fundamental, las dos etapas, la de los recursos y la de los gastos, porque justamente es lo particularísimo de la contabilidad del sector público, que es la contabilidad presupuestaria, ¿sí? Que camina por estos rieles, que son
las etapas de los recursos y las etapas de los gastos. ¿Ok? ¿Por qué también se divide en contabilidad ejecutiva? Y después vamos a la crítica. ¿Por qué la crítica? Por el control de legalidad y de mérito de la gestión ejecutiva, ¿sí? Que debe hacerse mediante el análisis de ajuste de los hechos a las normas legales establecidas. Ese es el control de legalidad, ¿sí? Que es la rendición de cuentas. Es decir, todo hay que hacer, nada más me puedo gastar y recaudar lo que me autorizó el presupuesto. Puedo recaudar de más, recuerden, no puedo gastar de más, pero sí puedo recaudar de más. Pero en los conceptos que me autorizó el presupuesto. Y después tengo que hacer todos los gastos que realizo cumpliendo las normas legales. Es decir, que para poder comprar la camioneta tengo que haber tenido presupuesto, tengo que haber llamado a licitación, la licitación tiene que haber sido impecable, ¿sí? Haber pagado lo que corresponde. Eso es el cumplimiento de las normas legales establecidas, ¿sí? Y ese es el control que este registro presupuestario de cada etapa permite la rendición de cuentas. Esta es la plata que yo recibí, esto es lo que compré, esto es lo que gasté, esto es lo que me sobró. Eso es la rendición de cuentas que la contabilidad pública permite realizar. Viene una evolución histórica, que la vamos a pasar muy rápido. Usted lo analiza, ¿sí? La verdad que no, es decir, no deja de ser interesante, pero bueno, en honor a la brevedad la vamos a pasar un poquito. Y acá tenemos justamente la diferencia entre contabilidad pública y contabilidad gubernamental. A ver, vamos a tener que verlo. Entonces, la evolución de la contabilidad pública se relaciona estrechamente con la democracia. La contabilidad pública encuentra plena manifestación cuando el poder es ejercido en nombre del pueblo y del bien común. Solo en democracia esta haya ambiente apto para sus elaboraciones teóricas. Todo avance de la autocracia y el despotismo lleva in situ un retroceso para la contabilidad pública. La contabilidad con una eficiente gestión requiere el auxilio de una disciplina de registro que permite el análisis de los hechos y actos de naturaleza patrimonial, jurídica, económica, financiera, su registración y exposición para poder verificar los resultados de las decisiones realizadas. Esta disciplina se llama contabilidad gubernamental, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que es la contabilidad gubernamental? Esto es lo importante, que es el registro de los actos de naturaleza patrimonial, jurídica, económica, financiera que realiza el Estado, ¿sí? Bien técnica. La contabilidad gubernamental es el enfoque técnico que justamente va a permitir analizarlo y registrarlo, todo aquello hecho de naturaleza patrimonial jurídica del Estado, ¿sí? Sistema de contabilidad gubernamental. Para entender el concepto es necesario saber que, esto es muy teórico, que es la administración financiera gubernamental. Esto es importante, porque recuerden que esto es, si los vuelvo otra vez a mostrar, ley de administración financiera, este es el enfoque que tenemos que tener. Siempre que, cuando hablamos de las primeras clases de la presentación, el pensar en proceso, ¿sí? La administración financiera es un proceso donde se interrelacionan los sistemas. Y justamente en la definición van a ver que hay conjunto de principios, sí, primero, claro, los principios tipo filosóficos que tiene la administración gubernamental, los sistemas, después de los sistemas, dentro de los sistemas que hay procedimientos que van a intervenir en la programación, gestión y control necesarios para captar los fondos públicos y aplicarlos para la concreción de los objetivos y metas del Estado en la forma más eficiente posible, ¿sí? Este proceso de administración financiera, fíjense los sistemas, ¿se acuerdan que en el cuadrito ese que yo le hice, que creo que era verde, me salió verde, no sé por qué,
Los sistemas, ¿cuáles son los sistemas de este proceso? Intervienen en el proceso donde ingresaba el presupuesto, la ley de presupuesto y el cálculo de recursos. Los sistemas que van a ver en la 8706 es el sistema de presupuesto, que justamente es la autorización legislativa, es decir, es la autorización de los ciudadanos para gastar, limitativa en concepto y montos, y estimación de recursos, todo lo que se pueda. El sistema de tesorería es aquel sistema que se va a encargar de siempre, ustedes cuando hablen de tesorería, también incorpórenlo hasta para la actividad. Esto es un principio de administración en general, para aquellos que trabajan en la actividad privada. Hablar de tesorería es hablar del principio de caja única, es decir, un único responsable que centraliza los fondos que ingresan y paga, y salen. Es decir, eso es fundamental que también lo internalicen, trabajen a donde trabajen, ¿sí? El principio de unidad de caja. Eso es hablar de tesorería. Es decir, un organismo, un estamento, una persona que es responsable de centralizar todos los recursos para después aplicarlos, es decir, para pagar. Siempre el mismo responsable, la menor cantidad de cuentas corrientes, caja de ahorro. Eso, bueno, eso en cada se complica según qué administraciones. Pero eso es el principio de unidad de caja, y eso es hablar de tesorería. Crédito público justamente es el acceso a aquella otra fuente de ingresos que tienen tanto las personas jurídicas, públicas, personas físicas, que es el acceso al crédito. Nuestro país y nuestra provincia tienen crédito. ¿Qué quiere decir crédito? A ver. También es un tema de finanzas públicas. Muy bien. Por ahí, otro concepto. Muy bien. Bien, Florencia. Bien, Florencia. Justamente, tener crédito es una aptitud personal. Esto también, por favor, tienen que manejar estos términos como estudiantes de ciencia económica, como futuros profesionales. Crédito es una aptitud personal que tiene una persona física o una persona jurídica. Y es esa capacidad que tenemos, que tienen las personas jurídicas de hacer frente a sus obligaciones, ¿sí? Entonces, repito la pregunta, ¿nuestra provincia, nuestro país, tiene crédito? A ver si se entendió el concepto. Muy bien, muy bien. Siempre Florencia, la única que está, me parece... Sí, pero podría llegar a obtener crédito. La cuestión es a qué precio. O sea, puedo agarrar y el Estado puede, de cierta manera, colocar un bono, o a través de la propia política monetaria, el de emitir un bono y obligar al Banco Central a que lo termine comprando, y de esta manera hacerse de los pesos, que en total es hacerse de los bienes que requiere para la ejecución presupuestaria. Bien, pero volvemos otra vez para que afilemos el concepto. La Argentina y la provincia arrastrada un poco por así, porque la provincia tiene más crédito. Fíjense, ahí un poquito del juego del análisis. Volvemos otra vez al concepto puro de lo que quiere decir crédito. El concepto puro es esa aptitud personal que tiene la nación. Carece totalmente para el mercado
nacional de crédito, nacional e internacional, carece totalmente de crédito, de esa aptitud. Entonces, lógico, como dice nuestro compañero, como carece de esa aptitud, alguien le va a prestar, pero a un costo impresionante, que es lo que nos ocurre, es lo que nos ocurrió en la administración anterior, que alguien se arriesga y nos presta, pero mucho más caro, ¿sí? Nuestra provincia está calificada mejor que la Argentina. En los organismos internacionales de calificación de esta aptitud se califica. Nos califican personalmente. Vamos a un banco, nos ofrecen una tarjeta de crédito, inmediatamente nos califican. Y nos califique lo que nos califica nuestro crédito, nuestra aptitud personal para hacer frente a obligaciones, ¿sí? Entonces, también conceptos que no podemos desconocer. Que cuando lo bajamos a tierra nuestra materia, es justamente esa aptitud que tiene el Estado para hacerse de fondos de terceros, para tanto para solventar situaciones estacionales de caja. Van a ver que no es considerado crédito, no es deuda pública, van a encontrar la diferencia, sino que es una función de la tesorería, la solución de problemas estacionales de caja. Esto, cuidado con las chicas, los chicos que tenemos, que van a rendir. Recuerden, por favor, muy bien, para el examen final, diferencia entre qué es deuda pública y qué no es deuda pública, ¿sí? Y la solución de problemas estacionales de caja no es deuda pública, es una función del tesorero que emite letras a corto plazo, ¿sí? Y deben ser devueltas dentro del ejercicio, ¿ok? Para solucionar, por eso se llama problemas estacionales de caja y se llama letras del tesoro. No es deuda pública. Sí es deuda pública aquellos bonos, títulos, extendido a un plazo mayor de un año con personas físicas, jurídicas del interior o del exterior del país, que va a ser deuda pública o deuda privada, ¿sí? Eso sería la diferencia entre las LETES y las BONAR. Exactamente. Hay que analizar cada título. Sí. Las letras son letras del tesoro, ¿sí? Y las otras son títulos de deuda a largo plazo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, los ingresos públicos, el sistema que justamente va a determinar cuáles son aquellos recursos públicos, cuál es el ente que va a administrar, ¿sí? Y cómo se van a tener que centralizar. El sistema de administración de bienes y servicios. Ahí, en este sistema, los chicos que van a rendir, que van a rendir ahora todavía no lo tienen que ver, pero ustedes, los que cursan 2020, sí lo vamos a ver, ¿sí? Porque también nunca he tomado en el examen ningún tema que no doy, nunca lo tomo. Pero entonces el sistema de administración de bienes y servicios, ¿a qué se refiere? Justamente ese conjunto de normas, principios, registración sobre la gestión patrimonial. Determinar cuál es el patrimonio que tiene el Estado, que tiene cada organismo, y cómo se va modificando, las altas, las bajas, la responsabilidad que tienen que tener los encargados, que se llama de inventario, ¿sí? De eso habla ese sistema. El sistema de contrataciones, ¿de qué va a hablar? Esto repaso muy bien para los chicos que van a rendir. Sistema de contrataciones es cuáles son aquellos contratos que realiza el Estado para, se llama, que son los sistemas para la provisión de bienes y servicios del Estado, ¿sí? No todos los contratos que realiza el Estado son contrataciones públicas y están en el 8706. Entonces, ahora los que van a rendir, por favor, muy bien el capítulo del sistema de contrataciones.
qué es contrato de suministro y qué es lo que no es contrato de suministro. Por ejemplo, el contrato de empleado público no es, contrato de suministro no se rige por el 8706, ¿sí? Los contratos que se hacen de deuda pública tampoco son. Los contratos de obra pública tampoco son, y tampoco están regidos en el 8706. Fíjense las excepciones al régimen de contrataciones, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que ver aquellos que rindan? Recuerden que también son problemas que hemos tenido en las mesas. El decreto reglamentario 1000, lean los artículos del artículo 143, 144, 145 del decreto reglamentario, ¿sí? Es justamente la parte reglamentaria de cómo se hacen las licitaciones, cómo se notifican, ¿sí? El tema de la adjudicación, en qué casos, perdón, primero vamos a la apertura. ¿Cuáles son aquellos casos en que quedan totalmente afuera en el acto de apertura? Los proponentes, ¿sí? Los proveedores que vienen y se presentan en las licitaciones. Hay 3 casos en los que se desechan las ofertas, que se llama. Eso está en el decreto reglamentario. La publicación de las licitaciones, 8 días, ¿cuándo es 8 días? ¿Cuándo es 20 días? Está en el decreto reglamentario. Así que bueno, esas son cosas que viene bien para que les comente ya a las chicas, a los chicos estos que quieren rendir el 20, que están como oyentes, y que ustedes ya vayan también haciéndose el oído, tomando nota de cuáles son las cosas que vamos a ver. Este sistema de contrataciones, les cuento a todos aquellos que trabajan en la actividad privada, justamente, tengo que poner énfasis, porque es el sistema tal vez con el que más se van a relacionar los que trabajan en la actividad privada con el Estado. Ya les conté, tal vez algunos de ustedes ya trabajan en la actividad privada y les vende al Estado. Y si no le vende al Estado, ustedes, contadores de las empresas, entren a la página de Compras Mendoza y van a ver todo lo que pueden venderle al Estado mendocino, todo lo que pueden venderle a los municipios. Y también, bueno, se llama en La Nación, no sé cómo se llama, comprar, con procesos muy sencillos van a participar para venderle al Estado, ¿sí? Y también, ¿por qué también les hago hincapié? Porque ustedes van a ser en las empresas privadas los responsables de esta relación con el Estado, ¿sí? Y cuando les falte, que creo que ya también se lo señalé porque lo he sufrido estando justamente del otro lado, contadores que han sido alumnos. No han sido alumnos. Los hijos han sido, qué sé yo, los hijos han sido alumnos. Se han presentado las licitaciones y han perdido licitaciones millonarias porque les ha faltado una firma o sin firma, por ejemplo, las garantías. La presentación de garantías no tenían firma. La confección de la oferta de manera irregular, no consistente. El precio unitario con el precio total, la sumatoria, no es consistente. Esa oferta se desecha, ¿sí? Y a veces es justamente, somos nosotros, estos 60 que estamos acá, algunos, se va a presentar a licitaciones muy importantes y lógicamente no cuesta mucho ser especialistas en el tema, ¿sí? Y traerle a las empresas soluciones y recursos y no simplemente impuestos que pague IVA, pague 931, pague ingreso bruto. Entonces nuestra función en las empresas debe también puede ser otra, en la actividad privada. Aprovechemos esta materia para aprender a relacionarnos con el Estado. Recursos humanos es el sistema que justamente se dedica y sistematizó, valga la redundancia, la relación del Estado con el recurso más importante que es el recurso humano, ¿sí? Ese tampoco lo vemos, no lo vemos mucho nosotros. Ya algún día veremos cómo lo introducimos, pero bueno, no sé, no creo que este año tampoco lo podamos ver.
recursos humanos y función pública. Interesante, por ahí pueden, para el trabajo práctico de fin de año, ese trabajo práctico que no es trabajo práctico, en realidad es un trabajo de investigación, relaciónenle a ver de recursos humanos y función pública si encuentran algo sobre la ética, algo que relacione el sistema que está escrito en esta ley, que esta es la ley que los chicos que están preparando la materia la deben tener como la Biblia. Ustedes lo tendrán que hacer también. A ver qué encuentran de recursos humanos y función pública relacionado con la ética, ¿sí? Inversión pública es aquellos recursos que el Estado tiene, aunque no crean algunos, tal vez ya lo saben, pero nuestra provincia, sobre todo, que ha tenido buenos administradores, en algunos momentos de sus presupuestos ha tenido justamente sobrantes de fondos y ha invertido, ha podido hacer inversiones en plazos fijos, en moneda extranjera, en bolsas, que van a ver que lo autorizan justamente al Estado. Este sistema sistematiza nuevamente la redundancia, es decir, ¿qué es lo que hace? Determina normas y procesos, procedimientos y tareas relacionados a cómo el Estado de la provincia puede realizar inversiones también, ¿sí? Cumpliendo con lo que diga lo que dice el sistema. Y después también dedicó un sistema a los recursos informáticos que adquirieron mucha importancia, su ordenamiento en los últimos años, en todos los ámbitos. Los recursos informáticos son tan importantes que se ha dedicado también un sistema específico en la administración financiera, ¿sí? Bueno, podemos estar juntos. 22:15 creo que teníamos marcado en el... Sí, ajá. Sí, 22:15. Aquellos que no se han dormido, Sí, bueno. profe, ¿va a subir después la ley y el decreto? ¿Cómo? Sí, después va a subir la ley y el decreto de los que estuvo haciendo mención recién al articulado. No, las normas que yo les menciono tienen ustedes que, justamente, ustedes tienen acceso por los medios informáticos, es la ley 8706 de Administración Financiera, tomen nota, y el decreto reglamentario 1000. Decreto reglamentario 1000. Muy bien. 1000/15. Recuerden que las leyes, no importa el año, porque van correlativas, es decir, ninguna ley, igual que en cambio, los decretos sí tienen que indicar el año, ¿sí? Entonces, el decreto 1000/15 es el decreto reglamentario de la 8706. Cada artículo de la 8706 está reglamentado, paralelamente con el decreto reglamentario, ¿sí? Van a encontrar, sí, en la página del Tribunal de Cuentas hay un sitio que se llama Digesto, creo que se llama Digesto, que es donde está toda la normativa. De ahí van a poder descargarla, muy cómoda, ¿sí? Muy cómoda. Y tal vez no sé si está la 8706 correlativa con el decreto 1000. Por ejemplo, esta que tengo yo impresa, sí tiene cada artículo, a continuación tiene el correlativo del 1000, es decir, el artículo 4 de la ley tiene su correlativo en el reglamentario del decreto 1000. Búsquenlo. Y después, otra ley que mencionamos en esta clase es la 9003, que es la ley de procedimiento administrativo, ¿sí? De la relación de nuestra ciencia, de la contabilidad pública con el derecho administrativo. Después, otra norma que mencionamos es la ley de municipalidades,
Bueno, no me acuerdo, la cuenta del organismo de control, la 1003 fue la otra vez. ¿Hasta dónde llegamos? Contabilidad gubernamental, el registro con las operaciones que realiza la Hacienda Pública. También podemos decir que es una técnica destinada a captar, clasificar, resumir, comunicar, interpretar. Listo. ¿Cómo se implementa en Mendoza? Todo esto que hemos charlado, la contabilidad gubernamental, disculpen, a ver que me voy a quedar sin batería, me parece. Acá. Esto que justamente hablábamos que es traducir la ley de presupuesto en un idioma numérico clasificado por recursos y por gastos, ¿cómo se sistematiza? A través de un sistema que se llama CIDICO. Ese presupuesto que a través del nomenclador se traduce en un idioma contable presupuestario, después se gestiona totalmente en nuestra provincia a través de un sistema que se llama Sistema de Información Contable. Es más que un sistema contable porque es un sistema de gestión, porque tiene totalmente relacionado módulos de inventarios de bienes de capital, inventario de bienes de consumo. Está totalmente, no se puede, esas etapas del gasto, no se puede pasar de una etapa a la otra hasta que no está concluida la sucedánea, la anterior, la etapa anterior, y además permite, justamente tiene muchísima información de existencias, de pistas, de quiénes son los operadores, permite distintos niveles de gestión, que justamente van a ser la clasificación de los usuarios. Es decir, es muy completo y lógicamente debemos conocerlo. Bueno, ustedes ya saben que existe características de la actividad gubernamental. ¿Qué lo que era? Artículo 75, ¿sí? Que cuando justamente empezamos con dentro del sistema contable, las normas técnicas comunes, cómo es el método de registración contable. Común, único, uniforme y aplicable a todo el organismo del sector público, debe permitir integrar las informaciones presupuestarias, presupuesto, tesoro, como pago y patrimonial, como bien y patrimonio, ¿sí? Debe estar todo integrado, ¿sí? Debe exponer la ejecución presupuestaria, que son las etapas de los recursos y las etapas de los gastos, los movimientos y la situación del tesoro. Debe exponer las variaciones, composición y situación del patrimonio del sector público provincial, ¿sí? ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio, recuerden que no solamente son los bienes de capital, sino que también integra el patrimonio de la contabilidad patrimonial. Por eso, esto se los menciono porque siempre me siento, trato de sentarme donde están ustedes, acordarme cuando yo estaba sentado en el mismo lugar que ustedes. Siempre cuando hablamos de patrimonio, recuerden que son los bienes y, ¿qué más? De la contabilidad general, esto nos lo enseñaron en el secundario, y derechos. Muy bien, y también, claro, también lo componen los bienes, tanto los tangibles como los intangibles, y todos los derechos que tiene también el Estado, que es cada vez que entrega fondos para que otro administre, se produce un derecho de cobro,
¿sí? Cada vez que, cuando empieza el año, si no pagamos la cuota del impuesto automotor en el total del año, en la primera cuota, en el primer vencimiento, inmediatamente se produce un derecho de cobro del Estado. Somos deudores, aquellos que tenemos autos, si no pagamos la primera cuota del automotor o del inmobiliario, se produce un derecho de cobro a través del Estado. ¿Eso qué ocurre? Afecta patrimonialmente al Estado, ¿sí? Es decir, es una variación patrimonial, ¿sí? Entonces, siempre que hablan ustedes la palabra patrimonio, no se les tiene que venir, se les tiene que venir a la cabeza también bienes y derechos de cobro. Estado también determinar los costos de las operaciones públicas. Esto sigue siendo un deseo. Está la ley encaminada, la Administración Pública Nacional. Es decir, deberíamos alguna vez, tal vez ustedes, alguno que le guste, que se dedique, el Estado, estaría buenísimo saber cuánto nos cuesta educar a un niño de 3 años, al niño de 4, al de la salita de 5, a un estudiante universitario, cuánto realmente cuesta un privado de la libertad, cuánto cuesta un enfermo cuando no se le han hecho la medicina preventiva. Pero bueno, ese es un sueño que falta para que el Estado llegue a eso. Está basado en los principios de contabilidad aplicables al sector público provincial. Sí, está basado en los principios de contabilidad, en todos los principios de contabilidad, ¿sí? Y en las normas internacionales de contabilidad, ¿sí? Nuevamente les repito, artículo 75. ¿Cómo está organizado en la provincia? Van a ver que antes era la 3799, bueno, esta es la historia, esto no nos interesa. Esto como fue en el esto la LAF, ¿qué quiere decir LAF? Ley de Administración, ¿sí? Esto también es muy lindo, pero bueno, no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque fue esta ley fue sancionada en el 2015, tiene 5 años, ¿sí? Entonces, fue todo un proceso del desarrollo que tuvo la contabilidad pública en transformarse en la administración financiera del sector público. Bueno, que Mendoza estaba en incumplimiento, no cumplíamos como un punto raro, bueno, pero ya es la hora, ¿sí? Mendoza necesitaba su ley, qué sé yo, esto no importa. ¿Sí? ¿Qué importa? Acá sí, desde la 61. Desde la 61. Desde la 61 en adelante, ¿sí? Pero bueno, lo dejaremos para la próxima. Tienen que, espero que les haya servido la reunión y como les digo, que tienen alguna duda, algún tema que les haya quedado a partir de la 61, seguimos la clase que viene. ¿Hay algunos o se durmieron todos? No, acá estamos. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, yo creo, profe, que las dudas van a surgir después de que volvamos a leer todo. No se sienten hasta estudiar. Bueno, muy bien, Sí. muy bien. Por ahí entonces está bueno de a poco ir cuando al que le guste, empiecen ya a analizar la materia, y como, bueno, ya tienen, me imagino que tienen ya un esquema, un parámetro hacia dónde vamos, ¿sí? Me hubiera gustado haber empezado con los primeros
artículo, el análisis ya de la ley, los primeros artículos, porque véanlo para la parte práctica. Les recomiendo que analicen el artículo 4, el artículo 5, que cómo está organizado el sector público provincial, porque es la base para poder entender cómo está armado el nomenclador, ¿sí? Es decir, el nomenclador responde a una organización lógica del Estado provincial, en entes centralizados, descentralizados, autárquicos y empresas y sociedades del Estado, y bueno, organiza en distintas instituciones, y a través del primer enfoque institucional es la clasificación de los gastos. Van a empezar seguramente con los gastos y con los recursos, con la clasificación económica y por objeto del gasto. Otra recomendación, para que vayan entendiendo también la práctica, ingresen a la página del Ministerio de Hacienda de la provincia y miren, están los últimos presupuestos, el presupuesto 2020, el presupuesto 2019. Van a ver cómo está hecho el presupuesto, y como les digo, eso también le va a refrescar lo que me imagino recordarán de finanzas públicas, la clasificación de los gastos económica o por objeto del gasto, que es en qué gasta el Estado, y la clasificación institucional. La mezcla de esas tres clasificaciones es como se arma el presupuesto.